Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy, domingo 29 de marzo del año 2020. En primer lugar, quiero saludar a los hermanos de nuestra congregación. Quiero extenderles por medio de estas ondas etéreas un abrazo fraterno en el nombre del Señor. Gracias, hermanos, por estar pendientes de esta transmisión. Les invito a que llamen a sus familiares, que copien este mensaje, que lo envíen, porque les aseguro que el día de hoy vamos a edificarnos mutuamente, como siempre lo hacemos en nuestra congregación. Quiero también agradecerle a todas estas personas que no son parte de nuestra congregación, pero que el día de hoy nos están dando el privilegio de escuchar este mensaje. Gracias, hermanos, gracias, amigos. Les invito a escuchar todo el mensaje y les aseguro que al final vamos a estar todos muy agradecidos, muy contentos con el Señor y edificados por medio de la palabra del Señor. En la Biblia, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, dice lo siguiente: Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Hermanos, los invito ahora a que en actitud reverente pongamos este culto en las manos del Señor, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de recibir tu palabra por medio de esta grabación. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel con nosotros, porque tenemos a quien acudir, porque nos has rescatado de la muerte eterna por medio del sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos contar con esa fe que es don tuyo, Señor, y esa fe nos impulsa, esa fe nos fortalece y esa fe nos permite entender que todo lo que pasa, Señor, que todo lo que sucede es permitido por tu voluntad soberana. Y podemos confiar en ella porque esa voluntad soberana solo tiene buenos propósitos para nosotros, tiene propósitos eternos para nosotros y estamos felices y esperanzados en ellos. Gracias, Señor, porque nos permites realizar este culto. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el programa, hermanos, y ahora vamos a adorar al Señor con unos cantos que entonaremos con mucho amor para Él. La palabra del Señor dice en Juan 14:19: Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonaremos el himno 222 titulado Porque Él vive.
La palabra del Señor dice en el Salmo 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El himno número 368 se titula Día en Día. Entonemos al Señor. Continuamos con el programa, hermanos, y ahora les invito a que busquemos nuestras Biblias, porque vamos a leer en las Sagradas Escrituras el Salmo 23. Pongámonos en pie todos, hermanos, y en actitud reverente leamos la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria damos al Señor por su palabra. Continuamos ahora con nuestro querido pastor Julio Durón, y él nos estará dando el día de hoy una reflexión que está titulada Una meditación del Salmo 23. Muy buenos días, queridos hermanos. Para mí es un gozo y una bendición saludarles en esta hora habitual de nuestro culto dominical, que debido a la crisis de país que estamos viviendo, pues ya casi tenemos 2-3 domingos sin tener nuestros servicios en la iglesia,
Pero ahí en su casa usted puede seguir este tiempo de comunión con un mensaje breve que les quiero dejar, hermanos, para animar su fe. Esta situación está dejando mucho miedo, mucho temor, mucho pánico, y para mí eso es contraproducente que un cristiano lo abrigue en su corazón, porque no sé dónde tiene su fe o no sé en qué tipo de Dios ha creído. Por lo menos yo creo en un Dios omnipotente, en un Dios soberano, un Dios que tiene control de la historia y que pase lo que pase, Él no abandona a su pueblo. Él fortalece a su pueblo y lo mantiene en paz y con su bendición. Tenga o no tenga, el corazón del creyente tiene que estar confiado como el corazón de un león, y, y también debe de saber que Dios es providente y que no le va a dejar ni le va a desamparar. Oremos, hermanos, para dedicar este tiempo al Señor, así como acostumbramos a hacerlo en el templo, allá en la colonia Modelo. Vamos a dedicar este tiempo al Señor en oración para que su Santo Espíritu nos guíe a través de esta corta reflexión. Amado Dios, te damos gracias. Yo oro por cada feligrés de nuestra congregación, por cada padre, cada madre, cada anciano, cada joven, cada niño, cada párvulo, cada bebé. Gocen de tu protección y de tu cuidado en medio de esta situación difícil que estamos viviendo con esta pandemia mundial. Ninguno de tus hijos salga infectado, no solamente de nuestra congregación, sino de todas las iglesias de este país y de tu pueblo alrededor del mundo. Guarda cada pastor, cada familia pastoral, guarda cada feligrés, Padre, bajo tus cuidados y tu protección. Pon prudencia, pon sapiencia, pon conducción, Señor, y pon provisión y también cautela en cada uno de tus hijos sin caer en los extremos del miedo, porque tenemos un Dios grande y fuerte que es el dueño de todo y quien dirige los destinos de cada nación de este país, de este mundo y del universo. Tú estás haciendo provisión a través de estas situaciones que estamos viviendo, Señor, para darnos un mundo mejor, para darnos un futuro en Dios y para que tu bendición pueda estar sobre tu iglesia redimida cuando tú regreses por segunda vez. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Guíanos con tu Santo Espíritu en la meditación de este Salmo 23. Te damos las gracias infinitas en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, abramos el Salmo 23. Voy a leerlos para ustedes. Tome su Biblia ahí, si la tiene a mano, y juntos busquemos el Salmo 23. Vamos a ver, ya estamos aquí. Dice así el Salmo 23, en la versión Reina Valera del 60, que es la que yo tengo aquí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es un salmo precioso, y el título que tiene es Jehová es mi pastor. Este título de Jehová es mi pastor se usa en toda la Biblia en aplicaciones regias, es decir, en aplicaciones grandes, de gran calado, de gran envergadura. Y es una aplicación que siempre se le hace al Señor, y el Señor lo manifiesta así en el Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Queridos hermanos, el Señor, Jehová, es mi pastor, nada me faltará. La razón por la cual nunca nos va a faltar nada mientras estemos en este mundo, ni siquiera para la provisión eterna, es porque el Señor es nuestro pastor. Y aquí, a continuación, en los versos 2 y 3, se nos manifiestan por lo menos 4 aplicaciones o 4 funciones del Señor como pastor. Fíjese bien en lo que sigue. El verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa es la primera función del Señor como nuestro pastor, proveernos descanso y darnos provisión. Eso es lo que hace, lo que vincula a un rebaño de ovejas, animalitos en los campos con un pastor. Las ovejas van confiadas porque saben que tiene un pastor que les va a proveer.
Por lo tanto, hermano, yo no entiendo por qué los cristianos en medio de esta situación difícil que estamos viviendo están dudando de Dios, que Dios les va a proveer el sustento, cuando el Señor ha prometido que aunque sea una tortillita con frijoles y queso, usted la va a tener en su plato, el Señor no le va a desamparar. Sea cauto nada más y previsor, pero toda esa despensa que usted tiene, el Señor va a añadir su bendición cada día. Esa es la primera función de un pastor de ovejas, dar descanso y darle provisión a las ovejas. Todos los días las ovejas necesitan comer y el pastor lo sabe. Por lo tanto, él guía a esas ovejas a pastos suculentos, a pastos delicados, que probablemente no tengan nada del mundo, no tengan nada de placeres esos pastos, no tengan oropeles, no tengan oro, no tengan plata, no tengan diamantes, pero son pastos suculentos porque Dios los da y son suficientes para nuestro sustento. Esta primera función del pastor, de dar descanso y provisión al creyente, debe darle confianza a usted, querido hermano, que Dios siempre le va a dar el pan de cada día para que usted esté contento con él. Ese es el primer elemento de vinculación de una oveja con su pastor, saber que el Señor le provee descanso y le va a proveer el pan diario. Esa es la primera función que nos habla el verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La segunda función está en la parte B de este verso 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto nos habla de la segunda función o responsabilidad del pastor para con sus ovejas. Darles refrigerio, darles comunión. No son aguas turbias a las cuales el Señor nos lleva a arroyos que fluyen de manera hermosa y lenta y descansada, aguas puras. No nos está hablando de las aguas encrespadas del mar. Dios no nos lleva a un lugar de olas encrespadas, amenazantes, ni nos lleva a aguas retenidas, podridas. Aquí nos está hablando, hermanos, de comunión. Esa es la segunda función del pastor para con sus ovejas, comunión. Y las aguas en la palabra de Dios siempre están referidas a las Escrituras. El Señor nos lleva todos los días a las Escrituras para que a través de ellas refrescamos nuestras almas y podamos obtener de ellas sustento, esperanza, promesas eternas que eliminan y destierran todo miedo, todo pánico, toda angustia, todo pesar, todo estrés, porque las Escrituras son firmes, son eternas. El Señor promete día a día llevarnos a esas aguas de reposo. Esa es la segunda función del pastor. Repito, hemos visto hasta este momento dos funciones esenciales, dos responsabilidades esenciales del buen pastor que es Dios para con nuestras vidas. La primera de ellas, proveernos descanso y provisión. La segunda de ellas, refrigerio y comunión con su santa palabra. La tercera función nos la da el verso 3, confortará mi alma. Eso es darle fortaleza y consuelo. Somos seres humanos, hermanos, yo lo entiendo, yo también. Todos hemos pasado y hemos sentido alguna angustia, algún temor con esta situación que estamos pasando, porque vemos el mal tan cerca de nuestras casas, de nuestras calles, de nuestros barrios, de nuestras colonias, que pareciera que como un intruso que va a entrar sin permiso nos va a tocar. Pero aquí en esta tercera función o tercer campo de responsabilidad del pastor para con sus ovejas, el Señor promete darnos fortaleza y consuelo. Pero esa fortaleza y ese consuelo no va a venir a nuestros corazones si no hemos sido conducidos por el Espíritu Santo a la función anterior, que es la segunda, que son las aguas de reposo. Solo la santa palabra de Dios pueden dar el plano de referencia para que el buen pastor pueda ejercer esta tercera función que fortalece y consuelo. Hermano, los médicos no se lo van a dar una vacuna contra el virus tampoco se la va a dar. Los avances tecnológicos no se lo van a dar. El hecho de que se cese la plaga o se controle por un tiempo, eso no es seguridad. La seguridad solo se la da Dios, la seguridad solo viene en las Escrituras y viene esta tercera función del buen pastor, que es darle fortaleza y consuelo. Verso 3 lo dice, confortará mi alma. Y el cuarto plano de acción de Dios como buen pastor para con nosotros está en la parte B del verso 3. Me guiará por sendas de justicia. Esto es conducción al deber.
Las ovejas, hermanos, no solamente está para darles de comer, para que estén tranquilitas, para que estén bebiendo buenas aguas cristalinas y de reposo. Las ovejas tienen que ser conducidas al deber. El creyente actual, el creyente típico, el creyente de a pie solo es un creyente de engorde. No hace nada, no quiere hacer nada, no quiere tener una acción para Dios. Mira, hermano, esta situación que estamos viviendo con esto, en vez de estar traficando tonterías y estupideces, perdónenme la palabra, de informaciones que vienen y van falsas y buenas, y estar consultando a los oráculos de supuesta sana doctrina a través de las redes sociales, envenenando su corazón, que muchos de ellos ni saben lo que están diciendo, yo les sugiero más bien, predique el evangelio a través de las redes sociales, hable del evangelio, saque las escrituras, háblele a sus amigos, a sus compañeros, dígales que el Señor es soberano y que el Señor está actuando y que el Señor le está dando una muestra pequeña, ínfima, pequeñita de los grandes juicios que se vendrán después durante la gran tribulación, una vez que la iglesia haya sido quitada de este mundo, y que Dios le está dando una advertencia al mundo, que sus juicios van a ser seguros y que Él viene por segunda vez de manera visible, de manera judicial, de manera gloriosa y física, a juzgar la tierra con justicia y a establecer su reino de gloria. Nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que estar como el resto de la gente, sacando información, pasándola de un lado a otro, con miedo, con angustia, usando mal la Biblia, usando versículos de la Biblia que no tienen nada que ver con lo que están diciendo, puros pensamientos de hombres. No debemos de hacer eso. Aquí la cuarta función, el gran plano de acción final del buen pastor con las ovejas es equiparlas, es reforzarlas para que hagan su obra en la tierra. Somos de este mundo, no somos de este mundo aunque estamos en este mundo, hermanos. Y tenemos que entender que Dios nos ha puesto con una misión en esta tierra que es llevar el evangelio. Esta es una coyuntura, esta es una gran puerta abierta para que la gente se vuelva a Dios, mire a Dios. Los gobernantes de la tierra miren a Dios porque han pecado contra el Señor y han dirigido malos destinos de sus naciones y del mundo. Están destruyendo el mundo y cada vez generan más pecado que aleja a los hombres de Dios. Este es el tiempo del arrepentimiento. Este es un llamado también de atención a los creyentes tibios, a las ovejas que se han enflaquecido porque ni siquiera quieren congregarse ni ir a la iglesia, no oran, no ayunan, no buscan a Dios, no leen las escrituras. Por eso cuando vienen estas cosas se llenan de miedo y de pánico y parecen más mundanos que los mundanos en sus actuaciones, cuando deberían de estar fortalecidos, orando a Dios, confiados en Dios, viendo al cielo, viendo la eternidad que se aproxima. Este es el cuarto plano hermoso de este salmo. Aquí lo dice, la cuarta función se la leo. Me guiará por sendas de justicia. Eso es, Dios nos guía a sendas de justicia, a sendas de trabajo, a sendas para hacer su obra en esta tierra mientras el día dure. Repito las cuatro funciones del gran pastor. La primera de ellas, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso es descanso y esa es provisión la que Dios nos da día a día. En segundo lugar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas que fluyen, descansadas, para poderlas tomar y abrevar. Las aguas de su santa palabra. Él nos lleva a la comunión con Él a través de su santa palabra y de la oración. La tercera función, parte A del verso 3, confortará mi alma. Esta es fortaleza y consuelo. Dios nos va a fortalecer y nos va a consolar en la medida en que tengamos comunión con su santa palabra. Esto depende de la segunda función, que esta es la tercera. Y la cuarta, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor nos va a llevar a que produzcamos lana y carne para su reino, como ovejas de Dios, a llevar el evangelio, a no desmayar y en medio de un mundo de confusión, lanzar el arca de la salvación para que los hombres se acerquen a Dios. Luego tenemos también que el verso 3 finaliza con una frase que no hay que dejarla por fuera, nos dice por amor de su nombre. Este es el gran fundamento de la bondad de Dios, su propio nombre, su grande nombre, Jehová de los ejércitos, el Pantocrátor, el Todopoderoso, el Dios omnipotente y omnisciente, el Dios soberano. Por amor a su nombre, el Señor hace estas cuatro relaciones con sus ovejas. Les da descanso y provisión, número 1. Número 2, les da refrigerio y les da comunión.
íntima con Él a través de su palabra. Número 3, les da fortaleza y consuelo como producto de las aguas de reposo también. Y número 4, los conduce al deber, le guía al deber. Esa es la función del pastor, que sus ovejas sean productivas para su reino y aprendan a sembrar para el reino eterno. Luego vemos el verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Este es un plano el cual toda oveja pasa en algún momento, especialmente las que se extravían. Un valle de sombra y de muerte nos habla de un ambiente amenazador, de un ambiente peligroso como el que estamos viviendo, un ambiente oscuro, un ambiente hostil, un ambiente donde la amenaza se respira por cualquier lado, donde los miedos de la gente se avasallan, donde hay desinformación y hay sobreabundancia de información. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen que esto es malo, otros dicen que es bueno, etcétera. Son ambientes amenazadores, son ambientes oscuros, son ambientes grises, son ambientes hostiles. Pero aquí el Señor promete a su rebaño, a sus ovejas, sobre las cuales Él es responsable por ser el buen pastor. Nos dice aquí, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios promete acompañarnos tarde y noche, en la mañana también, cuando las cosas estén bien y cuando las cosas no estén bien. El Señor va a nuestro lado, es como una sombra a nuestro lado. Eso dice la santa palabra de Dios. El Señor nos está prometiendo que aunque vivamos en situaciones difíciles, hostiles, que amenazan avasallar y pasarnos por encima, el Señor promete que vamos a salir de ese valle y no nos vamos a extraviar, no va a haber pérdida, eso es lo que dice este texto, no va a haber pérdida, no va a haber mengua, no va a haber resta. Dios va a estar ahí y nos va a sacar, así como entramos a este valle de sombra que estamos sufriendo, de igual manera hay promesa de salir de él. Luego nos dice aquí la Escritura, aderezas mesa delante de mí, el verso 5, en presencia de mis angustiadores. Luego el pastor aquí se nos presenta como un competente protector y proveedor. Dios no solamente provee, hermano, Dios protege también. Son dos cosas esenciales en medio de un mundo caído. Mira, hermano, deberemos de irnos acostumbrando a estas cosas. En nuestra iglesia, yo por lo menos he invertido 10 años, jueves a jueves, sin parar, con los que han podido estar ahí enseñándoles los eventos finales, lección por lección. Hemos cubierto casi todo el tema escatológico. Hemos estudiado 43 lecciones y solo nos faltan 3 para terminar el curso. Muchos se fueron, muchos se cansaron, muchos dijeron que yo repetía lo mismo, que hablaba de lo mismo, muchos se llenaban de miedo con el tema, mas no sabían que en 10 años Dios había estado preparando a su iglesia para este momento. Y yo le voy a decir algo más, hermano. Lástima que ninguno de ustedes, muchos de ustedes han sido hostiles y se han resistido a ir a la iglesia los días jueves a recibir este tema. Qué pesar me da, porque hemos hecho una gran inversión con gran esperanza para que los hermanos, cuando vinieran estas sombras sobre el mundo que van cayendo poco a poco hasta el encuentro, hasta que Cristo regrese por segunda vez, los hubieran preparado de mejor manera. Qué lástima que no lograron valorar esta intención. Y los días domingos, 2 años estudiando 2 capítulos de Mateo, el 24 y el 25, que hablan de estos temas. Y los que han logrado captar estos temas y los han atesorado en su corazón, yo les aseguro que están mejor preparados y sin miedo para afrontar esto y lo demás que se pueda venir. El Señor promete aquí aderezar mesa en presencia de nuestros angustiadores, es decir, enfrente de la misma hostilidad y enfrente de las mismas sombras, de las tinieblas que van cayendo sobre el mundo, el Señor promete tener banquete para nosotros. Eso es confianza, eso es seguridad. Así Dios quiere que manejemos la vida. No es que vamos a ignorar y a cantar mientras el mundo se cae y se muere. No, hermanos, es confianza. Dios promete, como buen pastor también, proveer esa actitud en la vida de sus hijos y proveerles banquete. Eso es protección y proveedor, porque Dios es competente, hermanos. Dios es un Dios completo para sus hijos. Y en medio de estas dificultades que estamos pasando, el Señor promete estar ahí. Es un banquete frente a las tinieblas que van cubriendo el mundo. El Señor promete paz para sus hijos.
no solamente en cuanto a provisión, sino también en cuanto a protección. Verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Luego nos dice la parte B de ese verso, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Siempre en el tema de las escrituras, en cuanto habla del ungimiento, nos habla de los ungimientos de los reyes, allá en los libros de Samuel. Creo que al final de 2 Samuel comienza con Saúl, luego tenemos Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas, hay descripciones de estos ungimientos. Y al hablar aquí no quiere decir que Dios nos va a vaciar una redoma de aceite a nosotros literalmente en la cabeza, no está hablando de eso. Pero sí es un simbolismo bíblico que nos habla de una unción que va asociada con la bendición de Dios. Miren, la fuente de la bendición de Dios, hermano, es Dios, no se le olvide. Nunca busque las bendiciones antes que el que bendice. Busque al que bendice para que le vengan las bendiciones. La Escritura nos lo dice, el Señor lo dijo en el Sermón del Monte de los Olivos, claramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás lo será añadido. La mayor parte del mundo y muchos creyentes lamentablemente abandonan sus deberes espirituales y su compromiso en la iglesia porque están perdón la palabra que voy a usar, hasta la guaya de afanes de este mundo, creyendo que ellos son los generadores de sus propias bendiciones y no es así. Para el creyente, hermanos, la bendición viene de Dios. Es Dios el que bendice, no se le olvide. Y aquí el Señor hace esa promesa en la parte B del verso 5. Búsquelo ahí en su Biblia. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué hermoso es reconocer, que una oveja reconozca de una manera gallarda y humilde que todo lo que tiene le viene de Dios. Y qué triste ver creyentes que han abandonado la comunión de la iglesia, que han abandonado a Dios, su santa palabra y la oración, por meterse en el afán y se ponen y argumentan y dicen que Dios nos manda a ser diligentes y para cubrir nuestras necesidades. Es cierto, eso así, pero hay que ponerlo en el plano de las Escrituras, en el plano de lo que Dios dice. Es de Dios que viene toda bendición. Y Él promete a sus ovejas también darles ese contentamiento, darles esa gracia, darles ese favor de bendecirles de esa manera. Y Dios, recuérdele hermano, Dios nunca le va a dar a usted algo que le va a hacer daño. Dios no provee caprichos, Dios no provee cosas, Dios no responde a pactos humanos, Dios no responde a declaraciones, Dios no responde a confesiones, Dios no responde a esas tonterías que andan diciendo por ahí. Dios bendice y Dios bendice con lo que realmente tú necesitas. Dios nunca te va a dar algo que te va a hacer daño. Y por muchas cosas que tú le pidas, de aquello que tú le pidas, Dios siempre te va a dar solamente lo que necesitas. Porque Dios va a guardar tu corazón para no ofenderle y para que tú no te apartes de Él también. Luego nos dice el verso 6, para ir finalizando esta meditación: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este texto, obviamente que nos está hablando de oportunidades. Hay que verlo así. Miren, bien y misericordia son los dos perros guardianes que van a seguir al creyente hasta el final de sus días. Esto es algo hermoso también. Esta es una cosa extraordinaria. Son dos cosas, son dos acompañamientos que el Señor promete aquí. Y son oportunidades. El bien y la misericordia no se encuentran en cualquier lado. Usted va a tocar una puerta y se la niegan, se la cierran. Si usted no tiene un padrino político, si usted no tiene la firma de un diputado o un alero, alguien que puede interceder por usted, muchas veces no ocurren las cosas. Pero Dios promete a sus hijos abrir puertas y abrir oportunidades para ellos. Y eso tiene que ver con el bien y la misericordia. Muchas veces el bien no se encuentra más mal. Hay mucha gente mala en este mundo, hay mucha gente envidiosa,
Hay mucha gente que no quiere y solo por el hecho de que usted llevar el título de cristiano ya le cierran una puerta, ya le cierran una oportunidad. Pero el Señor promete que aunque el creyente no tenga palancas en este mundo, que aunque el creyente no tenga influencias en este mundo, ni tenga amigotes en este mundo, el Señor promete abrir puertas. Eso se llama bien, y ese bien de Dios, esa gracia de Dios solo puede venir de Él. Solo recuerda el caso de José allá, cuando fue abductado y expulsado por sus propios hermanos, por su propia sangre, y fue vendido a Egipto. Dios lo fue poniendo en gracia. No hay en ninguna de las descripciones de esos textos de Génesis un reniego de parte de José, y Dios estaba con él. Y a pesar de haber vivido de una manera dura y difícil en aquella cárcel, Dios siempre lo ponía en gracia. No tenía aleros, no tenía palancas, no tenía influencia, no tenía nada, pero tenía a Dios de su lado. Y aquí promete el Señor guiar a sus hijos con bien y con misericordia. Esas oportunidades solo vienen de la gracia de Dios. Gracia es un don inmerecido, hermanos. Gracia para ser salvos, gracia para vivir, gracia para ir al cielo. Eso promete el Señor. El Señor promete no desamparar a sus hijos y que ellos vivan contentos con su bendición y con su favor. Esto es algo que solo Dios puede dar y puede hacer. Quiero regresar, hermanos, al verso 4 porque creo que dejé la tercera parte de este versículo y no la toqué. Nos dice ahí, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Miren, dos instrumentos, va casi tres, andaba el pastor. Andaba un zurrón. En el zurrón andaba algunos medicamentos caseros para aplicarle a las ovejas porque a veces se engusanan por los oídos, se engusanan por la nariz, se afectan sus ojos, su visión, y ellos tienen unas pomadas ahí, tenían unas pomadas, unos remedios caseros para aplicárselos. Andaba eso, pero también ese zurrón servía para meter ahí a los corderitos recién nacidos, porque habían jornadas largas, los pastores también sabían de qué tramo a qué tramo diariamente iban a llevar a sus ovejas a las aguas de reposo y a los pastos suculentos. Entonces a veces era tiempo de parir y las ovejas parían en el camino. Y para no cansar a los corderitos y que estos también pudieran fracasar muriendo tempranamente, los metían en ese zurrón. De esa manera el rebaño podía ir, las madres iban, los rebaños avanzaban con las más débiles, en este caso las ovejas recién paridas, y los corderitos iban en el zurrón. Eso nos habla del cuidado también de Dios para el neonato, es decir, el recién convertido. Pero también nos habla de dos cosas que se mencionan ahí, adicionales a ese zurrón. Era la vara y el callado. La vara, hermanos, era para disciplinar a las ovejas. No crea que todas las ovejas son tan mansas y tan dirigibles como parece. Hay ovejas que parecen cabras, son cachudas, hermanos. Y a veces el pastor en un extremo de una oveja reincidente, para evitar que se fuera y fuera presa de una manada de lobos o quedar extraviada y muriera allá sola, abandonada por su rebeldía, el pastor usaba esa vara para quebrarle la pata también a la oveja, y de esa manera, fracturada la oveja, la vendaba, y de esa manera pues la oveja se obligaba a estar retenida y avanzar con el resto del grupo y a no extraviarse. Ese era un instrumento. El segundo instrumento, y el tercer instrumento era el callado. El callado es para conducir. Y esas dos, especialmente de los tres que mencioné, los dos instrumentos que más estaban familiarizadas las ovejas era la vara y el callado. La vara para disciplinar y el callado para confortar y para guiar. Cuando la oveja miran físicamente esas dos cosas, se llenan de aliento. Aquí lo dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Miren, a veces solo predicamos, hermanos, de la bondad de Dios, pero es necesario a veces también que Dios corrija. Dios disciplina para corregir, no para destruir. La disciplina siempre es correctiva, siempre es edificativa, siempre es para bendición. Y usted no se asuste, hermano, si Dios está interviniendo en la historia del mundo y está ordenando acontecimientos, preparando el escenario para que la iglesia sea arrebatada y luego venga la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. No tenga miedo a eso, respete la soberanía de Dios, no cuestione a Dios. Tenga cuidado con eso. Alabe a Dios y glorifíquelo, porque su mano se está manifestando en el mundo y Dios sabe, Dios tiene control de la historia. Eso no le debe causar pánico ni miedo,
debe darle gloria a Dios por eso. La vara y el cayado hacen las dos funciones, traen aliento. No solamente la vara, el cayado que conduce, que conforta y que bendice, sino también la vara justiciera de Dios y disciplinadora de Dios debe de traer aliento. Porque si Dios aplica la vara, es para nuestro beneficio. Es para nuestra corrección, es para nuestro mejoramiento, para hacernos mejores creyentes. Igual el cayado que conforta. Las dos cosas deben de tener el mismo efecto y eso le da seguridad a una oveja. Cuando un pastor solo predica de bendiciones y de bendiciones, eso le causa un desbalance a las ovejas, porque cuando viene la disciplina de Dios, desconocen al Dios que disciplina. Pero las dos cosas deben de traer aliento y deben de traer ánimo al corazón de las ovejas también. Y luego finalizo con la parte final del verso 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, la salvación del creyente está hilvanada. La salvación de la oveja de Dios ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Ha sido predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y Dios ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones para que selle nuestras vidas y testifique a nuestros corazones de que somos sus hijos. La salvación de Dios depende de Dios, es obra de Dios. El hombre no puede añadir ni hacer una sola gestión para mejorar o para agregar o para ganar la salvación. Es obra de Dios, es obra de la gracia de Dios. Y Dios nos toma como sus ovejas y Él se hace nuestro pastor. Y aquí en el final del verso 6, de estos 6 versos del Salmo 23, dice que el Señor va a hacer que moremos en su casa por largos días. Aquí nos está hablando de la seguridad de salvación, de la certeza de la salvación, de la gloria de la salvación. Dios promete llevarnos por este mundo desde que nacemos de nuevo, desde que venimos físicamente a este mundo y nacemos de nuevo, como aquellos que Él ha apartado para salvación, para que estemos morando en su casa, llenos de su bendición y llenos de su favor. Queridos hermanos, quiero alentar sus corazones con esta corta meditación. Yo sinceramente oro todos los días por toda la iglesia, por cada uno de ustedes, por cada familia, cada hogar representado en nuestra congregación, para que el Señor les bendiga, para que el Señor les consuele, para que el Señor les llene de ánimo y de aliento. No tenga miedo, hermano. Destierra el miedo de su corazón por la certeza de Dios. Y este Salmo 23 nos habla de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios que vela por sus hijos. Sea prudente, sea cauto, siga las instrucciones de las autoridades en medio de esta crisis. No salga de casa, manténgase ahí, no pase viendo televisión ni haraganeando, póngase a hacer cosas útiles en su casa. No pase en las redes sociales traficando información, no se convierta en correa de transmisión de malas informaciones, no use mal la Biblia, no deje que le envíen información bíblica incorrecta y malos enfoques, diciendo que esto ya es la gran tribulación y que la iglesia está pasando la gran tribulación. Eso es mentira, eso es falso. Mientras la iglesia esté en esta tierra, el Señor no puede venir por segunda vez. La iglesia tiene que ser arrebatada cuando el Señor venga en las nubes por su iglesia y pasemos al tribunal de Cristo a recibir nuestros galardones. Entonces vendrá la gran tribulación, ya sin la iglesia, en esos 7 años terribles, de terribles juicios y de la intervención directa de Dios sobre la historia de los hombres, para luego al final de la misma, el Señor venir por segunda vez, juzgar al mundo y establecer su reino de gloria en su fase terrenal de 1000 años, para luego fundirse con el reino eterno de Dios, donde Dios será el todo, en todos, como dice la Escritura. Que el Señor bendiga sus vidas, dedíquese a orar. Nuestra iglesia tiene una cadena de oración permanente, comuníquese con el hermano Nan, para que él le pueda guiar y le pueda incluir en esa cadena. Usted se convierte en un verdadero guerrero de oración, asignando media hora de oración, cubriendo 24 horas. Ya estamos en esa cadena de oración, yo estoy incluido ahí. A mí se me asignó el horario de 3:30 a 4 de la mañana. Estoy orando por esa agenda de oración que ya nos entregaron. No se quede fuera. Toda la iglesia tiene que estar integrada a esta cadena de oración. Y oro a Dios para que usted lo pueda hacer y se ocupe en las disciplinas espirituales, no pierda el tiempo en su casa. Usted puede sacarle el mejor provecho a este tiempo de cuarentena en casa, orando, leyendo las Escrituras y edificándose junto con su familia.
Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y vamos a despedir este tiempo también en oración. Señor amado, te damos gracias por habernos dado la gran oportunidad de poder meditar en tu santa palabra. No lo hemos hecho en el templo como normalmente lo hacemos. Lo hemos hecho de esta manera. Yo te pido, Padre, que toques el corazón de tus hijos y que esto produzca paz, produzca certezas, produzca ánimo, Señor, produzca confianza en Dios, y esto destierre el miedo y el pánico de los corazones de mis hermanos. Bendícelos a todos, bendice a sus familias, no les falte nada. No le falte el alimento, ninguno de tus hijos le falte el alimento, gocen de tu protección y de tu cuidado. Pon sensatez y disciplina en ellos, Padre, que no caigan en la desesperanza ni en el miedo, sino que confíen en Dios plenamente para la provisión de todas sus necesidades. Bendice, Señor, cada ministerio de la iglesia que no está operativo por no estar en el templo, pero igual te pedimos que bendigas todos los programas de la iglesia, Padre, que se reanudarán cuando tú así lo permitas, Dios mediante, y dale la bendición a cada coordinador de ministerio. Bendice el DFC, Padre, bendice la Escuela Bíblica Infantil, bendice, Padre, a cada maestro del DFC, cada maestro de la Escuela Bíblica Infantil, bendice al coro, Padre, cada miembro del coro, que se mantengan ensayando en casa, Padre, gozándose con esos himnos hermosos. Te rogamos también que bendigas a nuestra secretaria, la hermana Mirna, Padre, bendice también a los hermanos del sonido, bendice a los hermanos del data, bendice, Padre, también a los hermanos que reciben en las puertas, en el acomodamiento, en el apunte de los nuevos que van llegando a la congregación. Bendice a la hermana Ana con la cadena de oración, permite que esa cadena de oración esté activa, Padre, esté vibrante, esté poderosa, Padre, en todos estos tiempos. Te rogamos también por nuestro vigilante, el hermano Chevo, Padre, y su equipo. Te pedimos por el hermano Javier en los estacionamientos. Te pedimos por los hermanos del equipo de evangelismo que van al Chimbo, Padre, a orar y a llevar el evangelio también. Bendice a todas las personas, Padre, que han conocido al Señor a través de este evangelismo en el Chimbo. Te rogamos también, Padre, por el ministerio de las hermanas, por el ministerio de caballeros. El hermano Luis fortalece los caballeros. Bendice el ministerio de jóvenes, Padre, y a quienes lo dirigen. Bendice cada uno de nuestros jóvenes, Padre. Y así, en fin, Padre, en la librería también rogamos tu bendición por ellos. Las hermanas del Domingo Familiar, Padre, la mente tamales, los proyectos pro terreno. Nuestros ciclos de conferencia que tenemos programados, si es tu voluntad y así tú lo permites, Padre, también. Bendice las finanzas de la iglesia, permite que en estos momentos de ausencia en el templo no decaigan, que los hermanos busquen maneras creativas, Padre, de poder ofrendar y diezmar a través de banca en línea o depósitos bancarios, Padre. Tu iglesia no quede desamparada en sus finanzas porque hay gastos que cubrir, Padre. Y tú sabes y los hermanos saben el buen uso que se hace de las finanzas en la iglesia, Padre, y la inversión que hacemos para que los hermanos estén bien nutridos, bien edificados, Padre, y sean cubiertas todas las necesidades de tu iglesia. Bendice a todos los hermanos de la cadena de oración. Siempre te pedimos por Cintia, te pedimos por la hermana Noemí, te pedimos por Loli, Padre, te pedimos por el Padre, el suegro de nuestra hermana Dunia, Padre. Te pedimos por la hermana Miriam, te pedimos por el niño Raúl que recién fue operado, Padre. Te pedimos, repito, por Cintia de nuevo, Padre, y por todos los hermanos que están en la cadena de oración. Que tu gracia y tu favor esté en la vida de cada uno de ellos, Padre, y danos la gracia de poder ir saliendo de esta crisis y las iglesias puedan ir retornando a la normalidad en sus cultos y en sus templos. Te ruego por todos los planes de la congregación, bendícelos en gran manera, Padre. Que tu gracia y tu favor esté con ellos, bendice cada familia. Una vez más, Padre, los ponemos en tus manos, Padre, y rogamos que estén contentos y agradecidos con Dios aún en medio de esto. Y vemos con respeto tu acto soberano, Padre, y eso nos da más bien seguridad, más que temor, nos da seguridad del Dios eterno que está en control de la vida y de la historia. Te damos gracias infinitas por este país y quienes nos gobiernan. Dale sabiduría y entendimiento para saber guiar los destinos de esta nación y de sus habitantes en medio de esta crisis. Gracias te damos infinitas por todo.
en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias por su atención y Dios mediante estaremos pronto de nuevo por esta vía y este canal. Que el Señor les bendiga a todos y la gracia y paz sea a cada uno de ustedes en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este precioso mensaje que nos ha enviado por medio de la voz de nuestro querido pastor Julio Durón. Hermanos, antes de finalizar, quiero informarles que el pastor Cornelio Rivera ya retornó a su hogar en los Estados Unidos y antes de irse nos hizo la promesa de que el ciclo de conferencias se va a realizar, pero que se hará en el tiempo de Dios. Oremos por este propósito, hermanos. También quiero motivar a los coordinadores de los diferentes ministerios a buscar medios alternativos para llevar a cabo sus actividades ministeriales de manera virtual. Es importante que nuestra iglesia permanezca activa. Estemos pendientes, hermanos, de todas las transmisiones y mensajes de aliento de nuestra congregación. Vamos a tener nuestro culto Doctrina para la Vida el día jueves. Vamos a tener también nuestro culto de oración el día viernes. Y vamos a tener el próximo domingo nuestro culto dominical, utilizando siempre medios alternativos. También les motivamos, hermanos, a que en estos momentos que no podemos llevar nuestras ofrendas físicamente a nuestra iglesia, apartemos el dinero que tenemos destinado para nuestras ofrendas y vayamos depositándolo en un sobre o en algún lugar donde nosotros tengamos destinado tenerlo, para que el día que las autoridades ya permitan que haya algún tipo de movilización, podamos movilizarnos todos a la iglesia y depositarlo ahí físicamente. Recordemos, hermanos, que en la iglesia hay gastos administrativos, que esos corren todos los meses y tenemos que cubrirlos. Les invito, hermanos, ahora a ponerse en pie. Vamos a orar para despedir esta reunión y vamos a aprovechar también para orar por esas ofrendas. Inclinemos nuestro rostro. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido por este medio estar reunidos, por este medio estar compartiendo entre los hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Escuchar tu palabra, Señor, tu palabra fresca, tu palabra viva que vivifica nuestros corazones, Señor. Te agradecemos por eso, Padre. También ponemos en tus manos, Señor, nuestras ofrendas. Sabemos que estamos en una situación atípica, pero sabemos, Señor, que en medio de las dificultades también te podemos ofrendar. Ponemos en tus manos estas ofrendas, Señor, recíbelas como ofrendas de sacrificio de parte de tus hijos, Padre. También, Señor, ponemos en tus manos todas las actividades de nuestra iglesia. Tú sabes que estamos viviendo en un momento difícil, pero que también confiamos en ti, Señor, y confiamos en que tú nos vas a iluminar, nos vas a permitir seguir adelante, llevando tu obra de evangelismo, tu obra de salvación, a esas personas que tú tienes escogidas para ser salvos. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, demos gloria al Señor por esta transmisión. Estamos contentos, estamos animados. Sigamos, hermanos, sigamos firmes en los caminos del Señor. Seamos luz en medio de la oscuridad. Les invito a estar pendientes de las transmisiones. Que el Señor les bendiga, hermanos.